Acababa de salir del quirófano cuando él le besó la frente y susurró, descansa. Pero en lugar de quedarse, voló a Ibiza con su amante. Días después, durante la transmisión en vivo de un festival, ella lo vio en pantalla, riendo, con el brazo alrededor de otra mujer, completamente inconsciente de que ella estaba despierta, y mirando. Las luces fluorescentes sobre su cabeza zumbaban débilmente mientras la habitación exhalaba ese frío estéril que solo los hospitales saben respirar. Las máquinas pitaban en un ritmo lento y predecible a su lado, sincronizadas con el subir y bajar de su pecho. Natalia Campos yacía ahí, frágil de cuerpo pero terca de mente, sus párpados aleteaban con el peso de la anestesia que aún se desvanecía de su sistema. Tenía la boca seca, los brazos pesados, pero su mente no dormía. Y cuando la puerta rechinó al abrirse y Mateo entró, vestido con su traje azul marino de viaje y el reloj ya brillando en su muñeca, lo supo. No lloró. Ni en ese momento, ni después, ni siquiera cuando él se inclinó a besarle la frente y le susurró, descansa, amor. Estaré de regreso antes de que te des cuenta. Su voz tenía ese ritmo casual que siempre usaba cuando mentía. Suave, ensayada, distante. Le apartó un mechón de cabello del rostro, apenas rozando su piel con los dedos, y luego se acomodó la corbata como si llegara tarde a una cena elegante. Podía oler la colonia que él solo usaba para eventos, cedro y seguridad, y le dolió más que la aguja del suero perforando su vena. Se fue sin mirar atrás. El sonido de sus suelas de cuero se desvaneció por el pasillo como disparos lejanos, cada paso una confirmación de lo que ya sospechaba. No iba a una junta de trabajo. No salía por café. Se iba, por completo. Y no solo. El celular de Natalia vibró sobre la mesita junto a la cama. Con esfuerzo, lo alcanzó, ignorando el tirón en su abdomen donde su cuerpo había sido cosido de nuevo. La pantalla se iluminó, y su corazón no se aceleró. Se desaceleró. Su pantalla de inicio, normalmente vacía, ahora mostraba una transmisión en vivo de un famoso festival de música en Ibiza. El algoritmo lo había recomendado. Irónicamente. Abrió la transmisión. La música era ensordecedora, incluso a través del pequeño altavoz del teléfono. Las luces estroboscópicas se cruzaban sobre miles de cuerpos bailando bajo la luna mediterránea. Luego, mientras la cámara barría el balcón VIP, la multitud gritó más fuerte, y ahí estaba él. Mateo Delacroix. Su esposo. De pie al borde de la plataforma con un trago en una mano, y la otra firmemente envuelta en la cintura de una mujer. No era una desconocida tampoco. Natalia reconoció al instante a Chloe, su rostro tapizado en revistas y publicaciones de redes sociales, una modelo y embajadora de marca con un cuerpo esculpido para llamar la atención y un apetito por el poder. Chloe giró un poco, riéndose de algo que Mateo dijo, y él la atrajo más cerca, enterrando el rostro en su cuello como si fueran amantes de toda la vida. Luego la cámara, grande, audaz y en vivo, hizo un zoom. Los captó en 4 Kelvin. Capturó cada milímetro de traición y lo proyectó en la pantalla LED detrás del DJ como una ejecución pública de promesas. Chloe fue la primera en notarlo. Su sonrisa titubeó. Mateo siguió su mirada y se congeló. Por un segundo, miró directamente al lente, como si a través de él viera a Natalia. En su cama de hospital, Natalia parpadeó lentamente. El dolor de la cirugía era sordo comparado con la punzada aguda que florecía bajo sus costillas. Dejó que el teléfono se deslizara sobre la cama. Sus dedos temblaban, pero no por la medicación. Él estaba en Ibiza. Con su amante, y pensaba que ella no lo descubriría. O peor aún, no le importaba si lo hacía. Una enfermera entró momentos después a revisar sus signos vitales. Todo se ve bien, dijo la mujer, con voz alegre y sin saber nada. Deberías descansar. Natalia no respondió. En lugar de eso, se quedó mirando los azulejos del techo, contándolos. 18 en total. 4 parpadeando ligeramente. Esa noche, pidió el alta anticipada. Pero el doctor recomienda al menos otras 24 horas, empezó la enfermera, hojeando su expediente. Voy a darme de alta yo misma, dijo Natalia, su voz suave pero firme como el acero. Tráeme los formularios. Se vistió lentamente, poniéndose los pantalones negros suaves y el suéter amplio que había usado al llegar al hospital. No se molestó en peinarse. Se recogió el cabello y se puso sus flats. Antes de salir, se detuvo junto a la ventana y miró hacia la ciudad más allá. Había algo dolorosamente silencioso en Manhattan por la noche desde una ventana de hospital. Las calles latían abajo, pero allá arriba, desconectada, suspendida, se sentía como otro planeta. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje desde el Instagram de Chloe. Historia pública. Chloe posando con Mateo cerca de un yate en el puerto. El pie de foto, atardecer con alguien que sí sabe cumplir promesas. Natalia apagó el teléfono. Abajo, un auto negro la esperaba. No era un Uber.
Ni un taxi. Un coche que no veía desde hacía años. Julián estaba al volante. No saludó. No sonrió. Solo bajó, abrió la puerta trasera y esperó. Natalia dudó un momento en la banqueta, sujetando su carpeta de alta con dedos temblorosos. «Te ves fatal», dijo él mientras se subía. «Así me siento», murmuró ella. «¿A dónde vamos?» «A algún lugar donde él no busque». Julián asintió y se incorporó al tráfico. No pidió detalles, ya lo sabía. El silencio entre ellos estaba cargado de viejas historias y verdades no dichas. Mientras la ciudad se desdibujaba al pasar, Natalia sacó de su bolso un pequeño sobre que su padre le había dado hacía años. Uno de esos por si algún día pasa algo. Lo había olvidado hasta la cirugía. Hasta que la ausencia de Mateo le recordó cada decisión equivocada que había tomado con él. Abrió el sobre. Dentro había una llave, dorada, gastada, pesada. Y una carta con la letra de su padre. Leyó la primera línea. Si alguna vez él te hace sentir pequeña, esta llave te recordará que nunca fuiste hecha para encajar en su mundo, sino para construir el tuyo. Su garganta se cerró. Julián la observó de reojo pero no dijo nada. Condujeron en silencio hasta una dirección que ella no reconocía, entre edificios de ladrillo viejo y una fila residencial de alto nivel en Brooklyn Heights. El departamento no se parecía en nada al penthouse que una vez compartió con Mateo. Olía a cedro, cítricos y dinero antiguo. Un lugar seguro, tranquilo. El regalo final de su padre. Julián le entregó otra carpeta antes de irse. «Está en marcha», dijo. «Pero tienes que estar segura». «Lo estoy». No preguntó qué había cambiado. No lo necesitaba. Más tarde esa noche, Natalia se recostó en la cama con la herida quirúrgica aún sensible, las emociones a flor de piel, su mente tan afilada como un bisturí. Abrió su laptop. Buscó cada artículo, publicación y etiqueta con la que Chloe estuviera vinculada. Cruzó datos con las finanzas de Mateo. Buscó los huecos, esos puntos ciegos que antes cubría por él sin pensarlo. Esta vez no. No era la socia silenciosa. Era la chispa. Y en algún lugar sobre el Mediterráneo, en un yate lleno de risas y excesos, Mateo de la Croix no tenía idea de que la mujer que dejó en una cama de hospital acababa de hacer su primer movimiento. Él pensó que le había dado un beso de despedida, pero lo único que hizo fue regalarle tiempo para planear. Si tú estuvieras en los zapatos de Natalia, recién operada y traicionada por la única persona en la que confiabas, ¿qué harías? Déjalo en los comentarios. No olvides dar like al video, suscribirte y calificar la historia del 0 al 10 hasta ahora. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Natalia no durmió esa noche, no por el dolor, aunque estaba ahí, profundo en su costado como un zumbido bajo, sino porque su mente era más ruidosa que su cuerpo. Se sentó al borde de la cama en el departamento que Julián había preparado, con las rodillas contra el pecho como una mujer de la mitad de su edad, mirando la pantalla del celular mientras un reel se repetía una y otra vez. La grabación del festival se había hecho viral, como si el internet mismo hubiera decidido que la traición se sirve mejor en alta definición. La imagen estaba quemada en su memoria ahora, Mateo, con los brazos rodeando a Chloe, los dos atrapados en ese resplandor dorado del atardecer que hacía que todo pareciera hermoso, incluso las mentiras. Él sonreía. No la sonrisa corporativa que ofrecía a inversionistas ni la sonrisa vacía que daba a los fotógrafos. Esta era diferente. Real, sin filtro. Una sonrisa de comodidad, de intimidad, de familiaridad. Y no era suya. No lo había sido en mucho tiempo. Ella los observaba reír mientras la cámara se detenía, capturándolos como si fueran realeza. La cabeza de Chloe inclinada hacia atrás en coqueteo, Mateo susurrándole algo al oído. Cuando se dieron cuenta de que estaban siendo proyectados en las pantallas gigantes del escenario, ambos alzaron la vista, sorprendidos. Los ojos de Chloe se abrieron en pánico momentáneo, sus dedos apretándose alrededor de los de él. La sonrisa de Mateo se desvaneció por un segundo antes de volver, demasiado rápido, como si recordara que los estaban viendo. Como si la mentira solo importara si alguien la decía en voz alta. Natalia pausó el video y amplió la imagen. No era solo el momento, era lo que representaba. Él no cayó en esto por accidente, no fue que lo atraparan, él lo eligió. Eligió hacerlo público. Ruidoso, no le importaba quién lo viera, y eso, más que nada, le revolvía el estómago. No porque aún no amara, sino porque alguna vez creyó que él era capaz de amar en absoluto. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro, Natalia estaba bien despierta. Por la mañana, Julián llegó con una bolsa de supermercado y una copia del periódico local. Ningún titular sobre Mateo. Aún no. Pero su rostro aparecería eventualmente. Los clips virales no se mantenían ocultos por mucho tiempo.
Al público le encantaban los escándalos, y un millonario bailando con su amante mientras su esposa se recuperaba de una cirugía era exactamente el tipo de historia que nadie podía resistir. Natalia tomó el periódico y hojeó los encabezados, luego lo dobló cuidadosamente y lo puso a un lado. ¿Cómo vamos con los documentos?, preguntó. Julián alzó una ceja. Buenos días para ti también. Ella lo miró fijamente. Él suspiró y puso la bolsa sobre la encimera de la cocina. Están en proceso. Tendrás acceso digital completo al final del día. Tengo al equipo legal de Greystone en espera, y las entidades fantasma que tu padre creó, siguen a prueba de balas. Logan, el CFO de Mateo, no lo va a ver venir. Han estado enterradas por años. Casi elegante, la verdad. Natalia no sonrió. ¿Cuánto controlo en este momento? Directamente, Julián se apoyó en la barra, revisando la lista en su celular. 6 propiedades, 4 sociedades de inversión. Control parcial del Fondo de Desarrollo Urbano de Delacroix, y 2 fideicomisos inmobiliarios que está usando para proyectos próximos en Dubái y Praga. Pero eso es solo lo firmado. Una vez que entren los demás documentos, podrás afectar su liquidez. Entonces lo sentirá. Como caer en una alberca vacía, dijo Julián. Ella sintió, mirando más allá de él, hacia la nada. Bien. Más tarde ese día, mientras Julián manejaba la logística, Natalia se conectó, no para publicar, no para perder el tiempo, sino para estudiar. Siguió cada hilo, cada etiqueta en la que Chloe había aparecido. No era solo una aventura. Chloe había sido el rostro de campaña para la más reciente expansión inmobiliaria de Mateo en el Mediterráneo. El momento era demasiado perfecto. Las entrevistas donde decía cosas como un hombre fuerte sabe cuándo dejar que una mujer lidere ahora sonaban ensayadas, calculadas. Chloe tenía una marca. Y esa marca estaba construida sobre ser la nueva reina al lado del millonario. Pero incluso las reinas son desechables cuando la corona se tambalea. Natalia se recostó en el sofá, la pantalla de la laptop iluminando su rostro cansado. No odiaba a Chloe. Eso hubiera sido demasiado fácil. Chloe era un síntoma, no la enfermedad. Mateo había escrito ese final mucho antes de que Chloe apareciera. Ella solo era el espejo que reflejaba la podredumbre que él intentaba decorar. El intercomunicador sonó. Una entrega. Julián abrió la puerta y regresó con un sobresellado, delgado y perfecto, sin remitente. Natalia lo tomó, el corazón latiéndole fuerte antes de saber siquiera por qué. No reconocía la letra, pero el contenido le revolvió el estómago. Adentro había una impresión, una imagen fija. La historia publicada por Chloe. Ella y Mateo, posando en un yate con el atardecer detrás. Pie de foto, mi imperio. Mi hombre. Mi fin de semana. Natalia la sostuvo entre las manos como una postal de otro planeta. ¿La fecha y hora? La noche de su cirugía. No era coincidencia. Julián miró por encima de su hombro y exhaló. ¿Sí que lo están presumiendo? No. No, dijo Natalia, doblando la foto. Lo están exhibiendo. Eso es diferente. Esa noche, llamó a una vieja amiga, Elena, una periodista con la que no hablaba desde hacía años. De esas que siempre decían estar fuera de récord, incluso cuando no lo estaban. Se conocieron una vez en París, durante una gala de fundación, y Elena siempre había preferido a Natalia más que a Mateo. Cuando el nombre de Natalia apareció en su pantalla, Elena contestó al primer timbrazo. Bueno, esto sí que es inesperado. ¿Aún haces freelance para LuxeLife? Preguntó Natalia, sin rodeos. Sí. Pero creí que los odiabas. Los odio. Suena diferente. Lo soy. Hubo una pausa. Luego el tono de Elena cambió. ¿Qué necesitas? Solo una historia, dijo Natalia. Algo real. Silencioso, sin nombres, solo un susurro. Quiero que la gente empiece a preguntarse dónde estoy. No porque esté desaparecida, sino porque estoy construyendo algo. Elena rió. Esa sí es una gran nota. Sin titular, dijo Natalia. Aún no. Para la medianoche, el artículo estaba publicado. Una historia ciega, sin nombres, sin ubicaciones. Solo la historia de una mujer a quien su esposo dejó en su momento más débil por otra vida en el extranjero, y cómo ella recuperó silenciosamente lo que él creía que le pertenecía. No era venganza vulgar, era elegancia. Sutil. Afilada. Los comentarios explotaron. Esto es real, apuesto a que sé de quién se trata, quien sea, estoy de su lado. Natalia cerró la laptop y miró la pantalla oscura. Su reflejo la observaba, cansada, aún sanando, pero indudablemente presente. Susurró, más para sí misma que para alguien más, vamos a ver si se da cuenta. Y sí se dio cuenta. A la mañana siguiente, al otro lado del Atlántico, Mateo estaba de pie en la terraza de su villa en Ibiza, tomando espresso y revisando su teléfono.
Chloe aún dormía, enredada en sábanas blancas, su espalda desnuda de espaldas a la puerta. Él se apoyó en el barandal, observando las olas romper en la arena, pero algo en el estómago se le torció. Algo pequeño. Todo empezó con un mensaje de su asistente: ¿ya viste el artículo que está circulando? Lo ignoró. Luego otro ping: deberías llamar a Julián. Algo está pasando. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una alerta de su portafolio privado. Un pequeño movimiento. Una transferencia pendiente. No lo suficiente como para activar alarmas, pero sí para fruncir el ceño. Miró por encima del hombro. Chloe se removió, murmurando algo dormida. Volvió a mirar su celular. Abrió el artículo. Lo leyó. No reaccionó al principio. Solo lo miró. Y luego rió. No por diversión, sino por incredulidad. Ella no haría eso, murmuró. Pero no estaba seguro. Entró a su dashboard bancario. Esperó. Otra alerta. Otra transferencia. Sin violaciones detectadas. Todo legal. Entonces vio el nombre, la cuenta detrás de la transferencia: Greystone. El estómago se le hundió. El mismo fideicomiso que su suegro una vez operó. El que Mateo creía disuelto desde hacía años. Y ahí estaba. Vivo. Activo. Autorizado. Dejó caer el espresso, la taza se hizo trizas. Chloe se sentó, confundida. ¿Qué pasó? No respondió. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Porque por primera vez en años, Mateo Delacroix se dio cuenta de que ya no era él quien escribía el guión, y que alguien más acababa de tomar el control de la siguiente escena. La luz de la mañana se filtraba por los amplios ventanales del departamento en Brooklyn, trazando líneas doradas sobre el piso de madera, y por primera vez en mucho tiempo, Natalia Campos sentía que podía respirar sin esfuerzo. La ciudad abajo comenzaba a moverse, pero por dentro, su mundo seguía quieto, deliberado, calculado, en silencio. Estaba sentada en la pequeña mesa del desayuno, revolviendo una cucharada de miel en su té, con la mirada fija no en la bebida, sino en el hombre frente a ella. Julián había llegado vestido con su habitual negro, blazer, camisa de botones, sin corbata. Su expresión era inescrutable, pero su silencio decía más que cualquier palabra. La carpeta de cuero grueso que colocó sobre la mesa hizo un sonido sordo que retumbó más fuerte de lo que debería. Natalia no la tomó de inmediato. En lugar de eso, levantó su taza, bebió lentamente y dijo: dime exactamente qué estoy sosteniendo. Julián abrió la carpeta, sus dedos rozando las pestañas como si desbloqueara una vieja bóveda. Este es el fideicomiso Greystone, empezó. Tu padre lo creó hace 15 años. Usó sociedades anónimas, estructuras offshore, todo lo que aprendió en 3 décadas de capital privado. Cuando falleció, los activos se movieron en silencio, lo justo para mantenerlos legalmente válidos, pero lo bastante discretos como para ser olvidados, al menos por cualquiera que no supiera dónde buscar. Fue pasando documentos mientras hablaba, escrituras, registros corporativos, notas de inversión. Mateo creyó que el fideicomiso había sido disuelto porque tu padre quería que lo creyera, y porque tú nunca lo desmentiste, esa narrativa se mantuvo. Pero ahora, con estas firmas, tus firmas, tienes control operativo total. Los dedos de Natalia rozaron el borde de un documento. ¿De cuánto estamos hablando? Conservadoramente, más de 70 millones en activos líquidos. Más cerca de 100 si incluyes el apalancamiento estratégico, es decir, los acuerdos que Mateo necesita pero que ya no puede autorizar solo. Julián hizo una pausa. El momento es clave. Ya está bajo presión por el proyecto en Dubái. Su liquidez está al límite. No puede permitirse una interrupción en Praga. Pero Greystone posee la mitad del terreno debajo de su sitio de construcción. Todavía no lo sabe. Natalia asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como una jugadora de ajedrez que repasa el tablero después de una jugada brillante. ¿Y las cláusulas? ¿Las del contrato matrimonial? Julián deslizó otro juego de documentos hacia ella. Aquí. Página 9, subcláusula 3. Fuiste más inteligente de lo que te dabas crédito. La cláusula te otorga control total de voto sobre cualquier fideicomiso transferido a tu nombre durante el matrimonio. Mateo aceptó cuando la empresa todavía era una startup. Tú eras la inversionista principal, necesitaba tu capital y tu credibilidad. No pensó que alguna vez lo usarías. No pensó que lo necesitaría. Julián sonrió, sombríamente. Estaba equivocado. Durante la siguiente hora, se sentaron en esa cocina bañada por el sol, revisando línea por línea el imperio que Mateo creía su. Estructuras corporativas, capas de propiedad, movimientos de subsidiarias, era como diseccionar una bestia. Para cuando terminaron, Natalia se recostó en la silla y exhaló despacio. La claridad era embriagante. No era ira. No era venganza. Era control.
Por primera vez, sentía que volvía a tenerlo en sus manos, no como un arma, sino como una brújula que otra vez apuntaba al norte. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la gente se apresuraba a trabajar, con café en una mano y el celular en la otra, todos moviéndose con propósito. Ella alguna vez se movió así, cuando trabajaba en fusiones y adquisiciones, antes de que su nombre fuera borrado detrás del título de Mateo y se convirtiera en una figura silenciosa en ropa costosa, aplaudiendo sus discursos, posando para revistas como la mujer detrás del hombre. Qué fácil era desaparecer cuando dejabas de decir tu propio nombre en voz alta. Quiero reunirme con Claudia, de Paragon Group, dijo de repente, girando hacia Julián. Ha estado rondando la firma de Mateo desde hace meses. Si hago una oferta ahora, silenciosa, a través de Greystone, va a morder el anzuelo. ¿Quieres provocar una compra? No, respondió Natalia, con un dejo de acero en la voz. Quiero provocar duda. Quiero que la gente en su círculo se pregunte si están en un barco que se hunde. Julián alzó una ceja. Eres buena en esto. Solía ser mejor, dijo en voz baja, pero él me hizo olvidarlo. Esa noche, se sentó sola en el estudio, revisando archivos digitales antiguos, fotos, memorandos legales, recortes de prensa. Los recuerdos no dolían, pero eran filosos. Uno en particular llamó su atención, un viejo video de los primeros días de la empresa, cuando solo eran ella, Mateo y 3 becarios apretados en un loft que olía a paneles de yeso y sueños de startup. En el video, estaba de pie frente a una pizarra blanca, tratando de esquematizar una estrategia de marca. Natalia, fuera de cámara, ofrecía correcciones claras y tranquilas. Al final del clip, él se giraba, sonreía y decía, ella es la de las ideas. Yo solo hablo fuerte. Y eso había sido cierto, por un tiempo, hasta que tanto hablar terminó por silenciarla por completo. Cerró la laptop y se recostó, mirando al techo. Su cuerpo aún dolía en ciertas partes, los restos de la cirugía recordándole que no era invencible. Pero mentalmente, estaba más aguda que en años. La traición no la había debilitado, la había enfocado. El beso de despedida de Mateo, su vuelo a Ibiza, los subtítulos presumidos de Chloe, todo eso había encendido una chispa. No para quemarlo a él, sino para iluminar su propio camino. Su celular vibró. Esta vez, un mensaje de Claudia, me acabo de enterar sobre la participación en Praga, ahora eres Greystone por completo. Natalia no respondió de inmediato. Observó el cursor parpadear como un latido, luego escribió, todo. Claudia respondió con una sola palabra, por fin. Al día siguiente, Julián organizó una llamada con la firma financiera que gestionaba las tenencias secundarias que Mateo utilizaba para cubrir sus gastos personales. Natalia escuchó en silencio mientras Julián explicaba con calma el cambio legal de autorización, las tarjetas de firmas actualizadas y la transferencia de los derechos de voto. No hubo objeciones. Solo silencio. Luego clics de confirmación. Cuando terminó la llamada, Julián la miró. Acabas de desconectar su jet. Todavía puede volar, respondió ella. Solo que ahora tendrá que pagar la gasolina. Ambos sonrieron. Al otro lado del mundo, esa misma mañana, Mateo estaba sentado en el patio soleado de su villa en Ibiza, observando cómo Chloe bebía jugo de naranja lentamente, con exageración, mientras posaba para Instagram. Él no sonreía, su mente estaba en otra parte. Había recibido 3 llamadas esa mañana, todas con el mismo mensaje inquietante, tu acceso está siendo revisado. Llamó a su asistente, quien se disculpó con nerviosismo, no estoy segura de qué está pasando, señor. El departamento de IT dice que no es una brecha, es una reasignación. Una reasignación. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Luego lo llamó el CFO. Mateo, hay algo pasando con Praga. ¿Qué quieres decir? El dueño del terreno está cambiando. La escritura está siendo transferida a un fideicomiso llamado Greystone. La garganta de Mateo se secó. Eso no es posible. Yo pensé lo mismo, pero está ocurriendo. Y hay más. Claudia de Paragon acaba de comunicarse. Está haciendo preguntas sobre tu solvencia a largo plazo. Colgó a mitad de la conversación. Caminó hasta el borde de la alberca infinita, respirando agitadamente. Chloe se acercó, sin darse cuenta de nada. ¿Estás bien, amor? Él no respondió. Porque, de pronto, en su mente, apareció una imagen. Natalia, en una cama de hospital, viéndolo en una pantalla. No rota, no furiosa, solo observando, y ahora, todo tenía sentido. No desapareció. No lloró. Esperó. Y ahora, su juego a largo plazo había comenzado. Giró de nuevo hacia la casa, ya marcando a su abogado, pero en el fondo, incluso mientras la línea sonaba, ya lo sabía, ya era demasiado tarde. Ibiza tenía pulso, y latía debajo de todo, la arena, el agua, el calor sin aliento que se aferraba a la piel como seda. El ritmo nunca se detenía. Incluso al mediodía,
cuando la mayoría de la isla curaba crudas y secretos, siempre había movimiento, una copa servida, un DJ mezclando en alguna cabina frente al mar, otro yate deslizándose hacia alguna cala solo por invitación. Los ricos venían aquí para olvidar, y Mateo de la Croix había dominado por mucho tiempo el arte del olvido. O al menos, eso creía. Estaba de pie en la orilla de la alberca infinita en la azotea del hotel, sin camisa, bronceado, e insensible al escozor del aire salado. Abajo, las calles palpitaban con turistas, música y cámaras destellando, pero ahí arriba, el tiempo iba más lento, o quizá era el quien ya no tenía ritmo. Chloe estaba en el camastro, piernas cruzadas, lentes enormes, su teléfono brillando mientras deslizaba entre publicaciones e historias, cada notificación nueva alimentándola como oxígeno. Ella aún no sentía el cambio en el aire. Aún creía que eran intocables. Aún pensaba que este viaje era una celebración. Mateo se lo había dicho, que había cerrado 2 acuerdos internacionales, que todo estaba bien, que su esposa se recuperaba sin problemas y que ese fin de semana era su recompensa por una temporada de estrés. Pero incluso cuando brindó con ella anoche, incluso cuando le besó el cuello mientras bailaban en el yate bajo fuegos artificiales, algo dentro de él había cambiado. Un escalofrío, un temblor en las entrañas, como si alguien le hubiera susurrado algo terrible justo detrás del oído. No fue el artículo, se había convencido de que solo era chisme, tal vez una historia vieja desempolvada por una escritora aburrida. Pero había plantado una semilla, y para la mañana, se había convertido en una inquietud completa. Las cosas se estaban reorganizando, moviéndose bajo sus pies. Llamó de nuevo a la oficina de Dubái. Sin respuesta, su abogada en Nueva York dijo que estaba revisando documentos y no podía comentar todavía. Claudia seguía sin responder sus mensajes. Y Chloe, la radiante Chloe, aún se tomaba selfies. Tomó su celular de la mesa, repasó los mensajes y abrió otra vez su app bancaria. Esta vez, el acceso tardó más de lo normal. Retrasos, otra señal. Cuando finalmente cargó, ahí estaba, otro pequeño congelamiento de activos. No un bloqueo total, no lo suficiente para gritar fraude, pero sí para gritar estrategia. Alguien estaba cerrando puertas antes de que él pudiera cruzarlas. Pareció una notificación, en vivo ahora, Main Stage del Sunrise Electronic Festival. Lo tocó instintivamente, no porque le importara el evento, sino porque sabía que ahí estarían. Las cámaras siempre los encontraban. A los ricos, a los bellos, a los ruidosos. La pantalla se iluminó con estrobos neón. Drones zumbaban por encima, capturando tomas amplias de miles de personas hombro con hombro bajo un cielo que se teñía de... El bajo retumbaba. Los cuerpos se mecían. El artista principal gritó algo al micrófono, y la multitud respondió como una sola bestia. Parecía caos. Parecía libertad. Y entonces, ahí estaba él. Él mismo. La cámara hizo zoom sin previo aviso. La pantalla captó su propio rostro en 4 Kelvin. Y el de Chloe, justo detrás de él, con los brazos envueltos con soltura alrededor de su cintura, sus cuerpos moviéndose juntos al ritmo de la música. Se observó girar, susurrarle algo al oído. Ella rió. Él le besó la sien. Fue íntimo. Cómodo, demasiado cómodo. Ese tipo de momento que no debería pertenecerle a nadie más que a una esposa. Ese tipo de momento que contaba una historia incluso antes de que se dijeran palabras. Y entonces, mientras el dron transmitía esa imagen a la pantalla LED del festival, extendiéndose por el horizonte, la gente aplaudió. Luego se quedó en silencio. Luego rió. Porque el reconocimiento se mueve más rápido que la vergüenza. Chloe fue la primera en notarlo. Su cabeza giró hacia la pantalla, su sonrisa tambaleó. Se miró a sí misma. Lo miró a él. Miró lo que eran. Mateo siguió su mirada, y por un momento, el tiempo se detuvo. El calor desapareció. La música se volvió un eco. La multitud se desdibujó. Solo se vio a sí mismo. Proyectado. Expuesto. Bajó el teléfono, respirando entrecortadamente. ¿Nos captaron?, murmuró. Chloe bajó ligeramente sus gafas, preocupada. ¿Qué? A nosotros. En la pantalla. Es en vivo. Ella frunció el ceño, volvió a levantar su celular. Sus dedos volaron sobre la pantalla, revisando la transmisión, las etiquetas, las menciones. Dios mío, susurró. Está en todos lados. Por supuesto que sí, dijo él, caminando hacia el borde de la alberca, pasándose una mano por el cabello. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, con la voz quebrándose. Nada. Se va a calmar, pero él sabía que no. No esta vez, porque esta vez, no era solo un chisme en los tabloides. Era evidencia. Y alguien, Natalia, estaba mirando. Probablemente lo había estado todo el tiempo. El video habría sido demasiado fácil de encontrar.
Ni siquiera tuvo que hackear nada. Era público. Estaba publicado. Había sido compartido. 1.000.000 de ojos habían visto el momento en que él eligió a Chloe. 1.000.000 de extraños eran ahora testigos. Regresó a la silla del lounge y se dejó caer pesadamente, cubriéndose las piernas con una toalla, como si eso pudiera protegerlo de la verdad. Chloe seguía deslizando la pantalla. La gente me está etiquetando con los peores comentarios. Como rompehogares y espera a que el karma te alcance. Como si yo fuera la villana aquí. Él la miró. La miró de verdad. Su puchero, sus uñas pintadas, su tristeza perfectamente curada. ¿Y tú crees que no lo eres? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué se supone que significa eso? Él no respondió. No quería tener esa conversación. No ahora. No con el mundo cerrándose sobre él y las paredes de su imperio empezando a temblar. Se levantó de golpe. Necesito una copa. Son las 10 de la mañana. No te pedí permiso, dijo, ya alejándose. Más tarde esa tarde, mientras el calor apretaba al hotel con mano pesada, Mateo se encontró solo en la oficina de la suite. La habitación era moderna, estéril, de cristal, mármol y acero frío, pero le daba algo que necesitaba, silencio. Abrió su laptop, ingresó a sus archivos, comenzó a seguir las pistas. Greystone aparecía una y otra vez. El nombre estaba en todos lados ahora. Conectado a propiedades, inversiones, fondos. Buscó su origen. Offshore, imposible de rastrear más allá de cierto punto, pero las firmas en los documentos recientes coincidían con una letra que conocía muy bien. Natalia. Se recostó en la silla, el corazón palpitando. Ella no solo se había ido. Había estado preparándose. Mientras él volaba posaba para cámaras, ella navegaba en las sombras, abriéndose camino de nuevo dentro del sistema del cual él pensaba haberla excluido. No hizo una escena. No salió a la prensa. Simplemente, recuperó lo que ya era suyo. Tomó su celular. Llamó otra vez a su abogada. Correo de voz. Maldijo, empezó a caminar de un lado a otro, y marcó otro número. Esta vez, Logan, su CFO, contestó, pero la voz al otro lado sonaba temblorosa. Tenemos problemas, dijo de inmediato. Estás perdiendo la confianza de la Junta. Paragón está sondeando para una adquisición hostil, y tus cuentas están bajo auditoría legal. Pensé que lo sabías. Greystone presentó una moción para restringir el acceso a tus fondos discrecionales restantes. Parece una acción coordinada. Estratégica. Personal. Mateo se quedó viendo la pared. Mateo. Dijo Logan. No respondió. ¿Sabes quién está detrás? Colgó. Afuera, la música comenzó otra vez. Una nueva ola de turistas aplaudía desde la alberca. La vida, al menos desde allá abajo, era un paraíso. Pero aquí arriba, detrás de los ventanales polarizados y la fachada de riqueza, todo se resquebrajaba. Apagó la laptop. Caminó hacia la recámara. Chloe levantó la vista de su teléfono. ¿Vamos a la fiesta en la playa esta noche? No. ¿Por qué no? Porque tenemos que desaparecer un tiempo. Ella se incorporó. Desaparecer. Necesito arreglar algo. ¿Es por tu esposa? La palabra le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esposa. Todavía legalmente cierto. Emocionalmente volátil. Apretó la mandíbula. Es por lo que se llevó. Chloe cruzó los brazos. Tal vez debiste conservarla si era tan valiosa. Él la fulminó con la mirada. Perdón, murmuró, reculando. Se sentó al borde de la cama, frotándose la cara con las manos. ¿Y ahora qué? Preguntó ella en voz baja. No lo sé, dijo él, con voz hueca. Pero si ella está haciendo esto en silencio, es que no ha terminado. Y en el fondo, sabía que no. Porque Natalia Campos no creía en la venganza. Ella creía en la corrección. Y apenas estaba comenzando. La tormenta no llegó de golpe. Comenzó con pequeñas ráfagas, rumores que flotaban entre la élite de Manhattan como hojas agitadas por el viento, susurros compartidos en inauguraciones de galerías, branches de inversionistas y esas salas de juntas estériles que huelen a cuero y cálculo. Rumores de que el portafolio de la Croix tenía una fuga. No una que hundiera el barco de un día para otro, pero sí una que decía, este barco ya no es insumergible. Y Natalia escuchaba cada palabra. Ya no necesitaba estar en la sala para saber lo que se decía. Había construido su nombre en demasiados salones como para ser olvidada ahora. Y poco a poco, la marea cambiaba. Los titulares matutinos no la nombraban directamente. Nunca lo hacían. Pero el tono era distinto. Fuentes cercanas a la firma de la Croix reportan reestructuración interna, nuevos jugadores se rumora están rondando activos debilitados, un fideicomiso anónimo vinculado a riqueza heredada está ganando influencia. Las piezas se movían, y aunque el público no viera la mano detrás, quienes importaban sí lo sabían.
Esa clase de personas que leen entre líneas y saben cómo detectar una firma fantasma en el papeleo de una empresa fachada. Esa clase de personas que usan el silencio como palanca. Natalia se sentó en el estudio esa mañana, leyendo todo con intensidad callada. Julián estaba cerca, de pie, con los brazos cruzados, observándola. Claudia quiere una llamada, dijo finalmente. Esta semana la han contactado 2 compradores más, ambos tratando de ofrecer menos que tú. Pero ella sabe que vienen con miedo. Si nos movemos hoy, la aseguramos. Natalia levantó la vista. Hazlo. ¿Y Logan? Déjalo sudar. Julián sonrió. ¿Estás disfrutando esto? Estoy recordando quién soy. Afuera, el cielo era de un gris plateado opaco, sin lluvia, solo ese aire espeso y húmedo que hace que la ciudad se sienta lenta y eléctrica a la vez. El tipo de día en que el poder no grita, hierve. Natalia se levantó de su silla, caminó hasta el pequeño gabinete cerca de la pared y sacó una botella de bourbon que su padre guardaba para decisiones serias. Sirvió solo un dedo. Nada más, no para celebrar, solo para marcar el momento. Va a intentar algo, advirtió Julián. Mateo no se va a quedar quieto. No sabe cómo. Podría ir a la prensa, o escarbar en tu pasado. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Natalia dio un sorbo, con los ojos fijos en el horizonte de la ciudad. Va a aprender la diferencia entre un escándalo y una estrategia. Más tarde ese día, comenzaron las primeras reuniones privadas. Julián las había organizado con precisión quirúrgica, silenciosas, fuera de agenda, en lugares que no aparecían en ningún calendario. Los hombres y mujeres que asistieron no buscaban chismes, buscaban rendimientos. Natalia presentó su visión con calma, ofreciendo transparencia sin exposición, ambición sin imprudencia. No solo estaba reubicando activos, estaba construyendo algo nuevo. Un legado separado del nombre de Mateo, pero enraizado en el terreno que alguna vez reclamaron juntos. ¿Por qué ahora? Preguntó uno de los inversionistas, mayor, escéptico. Porque me cansé de ser pasajera, dijo ella. ¿Esto es por venganza? No, respondió. Es por claridad. Pasé años creyendo en un hombre que se olvidó de creer en todo, menos en sí mismo. Silencié mi instinto, pero ya está despierto. No quiero destruirlo. Quiero volverlo irrelevante. Hubo una larga pausa. Luego un asentimiento. La sala cambió de temperatura. Para esa noche, ya se estaban redactando acuerdos. El alcance de Greystone se expandía. Y en algún lugar de Ibiza, el mundo de Mateo se encogía, centímetro a centímetro. Chloe fue la primera en notarlo. La agencia de modelaje la sacó de una campaña en el último minuto, citando preocupaciones sobre el impacto reputacional. Una startup tecnológica con la que iba a colaborar la ignoró por completo. Chloe hacía pucheros en el balcón, deslizando el dedo por llamadas perdidas, cada una más impersonal que la anterior. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera tóxica? Preguntó, con la voz aguda de incredulidad. Mateo no respondió. Estaba en una llamada con Logan otra vez, tratando de maquillar los números para hacerlos más digeribles. Aún tenemos margen, insistía. No estamos sangrando, solo, reestructurando. Está sangrando, dijo Logan, seco. Y la gente lo huele. ¿Qué dicen? Que Greystone se está alineando para adquirirte sin siquiera decir su nombre. Que tu esposa está detrás. Que perdiste el control. Mateo apretó la mandíbula. Ella no tiene estómago para esto. Antes no lo tenía, dijo Logan. Ahora sí. Mateo colgó. La habitación se sentía más pequeña. Se giró, miró a Chloe, que aún no soltaba el teléfono. Abrió la boca para decir algo, quizá culparla, quizá acusarla, pero se detuvo. ¿Para qué? La mujer que importaba no estaba ahí. Y ya no lo escuchaba. De vuelta en Brooklyn, Natalia recibió un mensaje que la hizo detenerse. Un correo de un nombre que no esperaba, Sophia Maddox, una fuerza discreta pero poderosa en el mundo de la arquitectura de alto perfil, y una mujer que alguna vez se negó a trabajar con Delacroix por diferencias creativas. El correo era breve: escuché lo que estás construyendo. Si lo de Praga va en serio, estoy dentro. Hablemos. Natalia lo leyó 2 veces y sonrió. No respondió de inmediato. Algunas invitaciones saben mejor cuando se hacen esperar. En su lugar, abrió una carpeta marcada como personal. Dentro había documentos antiguos de su primera firma de consultoría, la que cerró al casarse con Mateo. Contratos, presentaciones, logos que diseñó en servilletas y post-its. Los miró por largo rato, como reencontrándose con una vida pasada. No se sentía ajena, se sentía enterrada. Sacó una hoja y la sostuvo a contraluz. Carter Strategies, su apellido de soltera. Su verdadero nombre. Julián tocó suavemente el marco de la puerta. ¿Todo bien?
Creo que lo quiero de vuelta, dijo ella en voz baja. El nombre, la firma, la identidad, todo. Julián entró, se sentó. Eso cambia las reglas del juego. No, dijo ella. Las define. Esa noche, Natalia caminó sola por las calles del West Village, el abrigo cerrado sobre sus hombros, las luces de la ciudad reflejándose en charcos y ventanillas. No usó tacones, usó tenis. No revisó su reflejo en las vitrinas. Caminó recta, con propósito. Su mundo no giraba, se alineaba. Un mensaje iluminó su pantalla. Número desconocido, ganaste, podemos hablar. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Se quedó mirando las palabras, el pulgar flotando sobre el botón de responder. Luego apagó la pantalla, porque el juego no había terminado. Apenas comenzaba. La invitación llegó 2 días después, en forma de un sobre color marfil deslizado bajo su puerta, entregado a mano, sin sello, sin remitente. Natalia reconoció la letra al instante, incluso antes de abrirlo. Mateo siempre había escrito con intención, cada letra medida, como si su firma no fuera solo un nombre, sino una declaración. Sostuvo el sobre durante un buen rato antes de abrirlo. La nota dentro era breve, como si él no pudiera decir mucho, o porque sabía que ella no toleraría más de unas cuantas líneas. Cena. Solo tú y yo. 1 hora, de Bestbridge. Suite 1903. No había disculpa. No había pregunta. No había calidez, solo instrucciones, como si todavía creyera que podía convocarla, como antes. No respondió. No mandó mensaje. No llamó. Pero cuando llegó la hora, fue. No porque quisiera verlo, sino porque necesitaba saber cuánto de él quedaba. No el hombre que había amado, ese había muerto hacía mucho, sino la ilusión en la que alguna vez creyó. Llegó al Bestbridge con un vestido negro y tacones bajos, sin joyas, sin maquillaje, salvo delineador y bálsamo. Había poder en la simplicidad. Y esa noche, no quería distraer de su presencia. Quería que él la sintiera. Las puertas del elevador se abrieron al piso del penthouse. La suite 1903 se alzaba al final del pasillo, con luz suave escapando por debajo de la puerta. Tocó una vez. Se abrió de inmediato. Mateo estaba ahí, aún con el estilo impecable que siempre prefirió, pantalones oscuros, cuello abierto, mangas remangadas. El tipo de hombre que intenta verse casual mientras todo sigue milimétricamente calculado. Lucía mayor. No por los años, sino por el peso. Tenía sombras bajo los ojos, la mandíbula tensa. Se hizo a un lado para dejarla pasar sin decir nada. La suite estaba en silencio. Velas titilaban sobre la mesa donde esperaba la cena, filete, espárragos, algo caro que ella ni se molestó en identificar. 2 copas de vino tinto ya servidas. Una playlist que ella solía amar sonaba suavemente desde bocinas ocultas. Todo estaba orquestado. Todo era falso. Viniste, dijo al fin. Ella pasó junto a él. No se sentó. ¿Qué quieres? Hablar. Pudiste llamar. No habrías contestado. Ella se giró, con los brazos cruzados. Tienes razón. No lo habría hecho. Él exhaló, se pasó una mano por el cabello y tomó un sorbo lento de vino. No tiene que ser una guerra, Natalia. Entonces no debiste empezarla tú. Él se estremeció levemente, no de forma evidente, pero suficiente para que ella lo notara en el parpadeo de sus ojos. Cometí errores, admitió. Pero esto que estás haciendo es un ataque. Estás destruyendo todo lo que construí. ¿Te refieres a todo lo que construimos? No respondió. Ella dio un paso más cerca. Me dejaste en una cama de hospital, Mateo. Me besaste la frente y te subiste a un jet con una mujer que podría ser tu hija. Bailaste con ella frente a 100.000 personas y creíste que nadie se daría cuenta. No solo me heriste, me borraste, me reemplazaste, me hiciste sentir como nada. Y ahora estás molesto porque recordé que no lo soy. Él se dejó caer pesadamente en la silla, frotándose la cara. No se suponía que llegara tan lejos, no. Lo que no se suponía era que te atraparan, dijo ella, cortante. Eso es lo que lamentas. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, él dijo, tenía miedo. Ella parpadeó. ¿De qué? De ti, dijo, mirándola. Siempre fuiste mejor en esto que yo. Tú eras la mente detrás de las presentaciones, la razón por la que la gente decía sí en salas donde yo ni siquiera podía entrar. Tú eras la credibilidad que usé para iniciar la empresa. Debí brillar, y mientras más crecíamos, más pequeño me sentía. Y odié eso. Así que me conté historias, sobre tu ambición, tu frialdad, sobre cómo Chloe me hacía sentir joven otra vez. Necesitaba una historia donde yo no fuera el villano. Natalia se sentó, lentamente, frente a él. ¿Y esa historia terminó bien? No, susurró. Ella lo miró con cuidado.
No estás aquí porque estás arrepentido. Estás aquí porque estás asustado. ¿Sabes lo que hice? Y sabes que no he terminado. Él la miró, la desesperación asomándose en cada grieta de su expresión. ¿Entonces qué pasa ahora? Ella se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. Ahora vas a aprender lo que se siente perder cosas que pensaste que eran tuyas para siempre. Puedo arreglarlo, dijo rápido. Podemos arreglarlo. Aún tengo influencia. Aún tengo, no, lo interrumpió. Tienes deudas. Tienes una reputación que se cae a pedazos. Tienes a Chloe, e Instagram, y lo que queda de tu dignidad. Lo que ya no tienes, soy yo. Ni mi nombre, ni mi silencio. Mateo se dejó caer contra el respaldo, desechó. Ella se levantó, caminando hacia la puerta. Justo cuando agarró la manija, él dijo, vas a hacer que todos me vean como el villano. Tú hiciste eso solo, respondió, sin voltear. Se fue sin azotar la puerta. Las salidas silenciosas siempre son las más ruidosas al final. A la mañana siguiente, Natalia presentó la documentación final. La moción para abrir las cláusulas matrimoniales, la declaración legal para reclamar el apellido Carter como única beneficiaria de Greystone, y una última presentación, una nueva empresa, bajo un nuevo nombre, no su antigua firma, algo nuevo, algo más agudo. Algo que no miraba atrás. Al mediodía, la prensa empezó a captar los movimientos, no la nombraban. Aún no. Pero las pistas estaban ahí. Comprador anónimo deja fuera a Delacroix el contrato en Praga, firma de bienes raíces de lujo colapsa bajo presión de adquisición, fideicomiso misterioso supera a Delacroix Holdings. Las historias se escribían solas. Julián entró al estudio con café en mano, mirándola con un orgullo silencioso. Ya está hecho, dijo. No, corrigió ella, tomando la taza. Ya está en marcha, dijo Julián, sentándose a su lado mientras hojeaba el último informe financiero. ¿Sabes lo que dice la gente? Que una mujer traicionada se convirtió en el mejor movimiento del mercado inmobiliario moderno. Ella sonrió. Que sigan adivinando. Él dudó un segundo y luego preguntó, ¿crees que alguna vez te amó de verdad? Ella no respondió por un largo rato. Finalmente, dijo, amaba tenerme. Más tarde esa noche, volvió a la azotea de su departamento, el lugar al que solía escapar cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. El viento era fresco, y las luces de la ciudad brillaban como 1.000.000 de nuevos comienzos. Se paró al borde, con los brazos cruzados, el cabello recogido, y se permitió sentir el peso de todo. No la aplastó. La sostuvo. Su teléfono vibró. Otro mensaje anónimo, por favor, solo háblame. Bloqueó el número, porque algunos mensajes no merecen respuesta. No cuando el verdadero mensaje ya había sido enviado. El silencio que siguió a la tormenta era desconocido. No el tipo de silencio que llega con la paz, sino el que sigue al impacto, el eco de todo lo que se rompió asentándose en una nueva forma. Mateo lo sintió más en los lugares que una vez consideró suyos, salas de juntas donde su nombre ya no abría puertas, oficinas donde su voz había tenido peso y ahora apenas se notaba. Caminaba por el lobby del que alguna vez fue el edificio insignia de Delacroix en la Quinta Avenida, ahora con el logo anguloso y sobrio de Greystone Capital grabado en acero cepillado sobre la pared de recepción. Nadie lo detuvo, nadie lo saludó. Incluso el guardia de seguridad, un hombre al que Mateo solía saludar por su nombre, solo sintió con cortesía y volvió a mirar su tableta. Su gafete ya no funcionaba. Su acceso había sido revocado 2 días antes. Lo sabía, pero aún así lo deslizó, como un ritual, como si la puerta pudiera recordarlo. Adentro, Natalia estaba sentada al frente de la ahora renovada sala ejecutiva. Llevaba un blazer azul marino sobre una blusa color crema, el cabello recogido en un chongo bajo, sin joyas salvo por una pluma plateada que hacía clic entre sus dedos. Julián estaba de pie a su lado, repartiendo carpetas con la eficiencia tranquila de quien sabe exactamente cuánto poder hay en esa mesa. La sala estaba llena, abogados, estrategas, directores financieros, cada uno revisando cuidadosamente los términos de la adquisición y transición. Esta era la última barrida, el último paso antes de que todo lo que Mateo alguna vez poseyó fuera absorbido, oficialmente y sin ruido, sin demandas, sin escándalos judiciales. Solo una toma silenciosa, cláusula por cláusula. El arte de la corrección, jugado como ajedrez. Al otro lado de la ciudad, Chloe estaba sola en la habitación de hotel que habían compartido, ahora fría y apagada. Las cortinas seguían cerradas, y su reflejo la miraba desde la pantalla negra de un celular descargado. Las ofertas de marca se habían ido, las invitaciones, también. Ya no era escandalosa, solo lamentable. Su agente había dejado de responderle los mensajes. El último titular que la mencionaba tenía 2 días y era un meme, del yate al olvido, la amante sin lugar donde aterrizar. Mateo no había vuelto la noche anterior. No había mandado mensaje. No había llamado.
Ella sospechaba, tal vez deseaba, que estuviera con Natalia, que se estuvieran reconciliando, que aún quedara algo que él pudiera salvar. Pero en el fondo, sabía la verdad. La parte de él que la necesitaba, la parte desesperada, imprudente, estaba colapsando. De vuelta en Greystone, Natalia se levantó de su asiento y caminó hacia las ventanas de piso a techo. La ciudad abajo lucía como siempre, rápida, brillante, peligrosa, pero para ella, se sentía diferente ahora, como si le perteneciera de una manera que nunca antes lo hizo. No por el dinero, no por venganza, sino porque eligió no desaparecer. Eligió recordar quién era, y actuar en consecuencia. Un golpe suave en la puerta. Julián salió brevemente y regresó. Está abajo, dijo, sin adornos. Natalia no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban sobre el vidrio, sus ojos fijos en la calle. Pidió subir, no. Solo, está ahí parado. Mirando hacia arriba. Ella sonrió, apenas. Déjalo. Julián asintió. En la banqueta, Mateo se encontraba en la sombra del edificio que alguna vez llevó sus iniciales. Miraba hacia la torre, con las manos en los bolsillos del abrigo, el aliento visible en el aire frío. Ya no vestía como antes, sin pañuelo de bolsillo, sin cinturón de diseñador, sin mancuernillas. Solo un abrigo gris simple, con el cuello alzado contra el viento. Lucía mayor que hace meses. La seguridad en su andar había desaparecido. En su lugar había algo más callado. Casi reflexivo. No vino a suplicar. No tenía energía. Solo quería ver la forma del futuro que ella había construido. Tal vez pensó que habría una pequeña parte de él en ella. Tal vez solo quería sentir el peso de su propia ausencia. Cuando se dio la vuelta para irse, su teléfono vibró. Una notificación. Sin remitente. Solo un clip reenviado. Lo abrió. Era la grabación del dron, Ibiza. Él y Chloe, riendo, sus brazos alrededor de él, las luces estroboscópicas pintándolos con pecados fluorescentes. Pero esta vez, el video no terminaba ahí. Cortaba a una toma de la habitación del hospital, una imagen borrosa, como de cámara de seguridad. Natalia en la cama, viendo la pantalla. Viva, despierta. Observando. Sus rodillas casi cedieron. No fue el video lo que dolió. Fue el momento. Ya lo había sabido todo el tiempo. No lloró. No gritó. Observó. Luego esperó. Y luego actuó. Y ahora, no quedaba nada por decir. Dentro de la torre, Natalia se dio la vuelta. Vamos a cerrar el expediente de Praga, dijo al equipo. La prensa quiere un comunicado para la mañana. ¿Quieres encabezar con la solicitud de divorcio? Preguntó Julián. No, respondió. Esa parte no es noticia. Esa parte es historia. El equipo se movió con rapidez. Las páginas se voltearon, las firmas pasaron de mano en mano, las plumas hicieron clic. El trato quedó sellado. Cuando volvió a casa esa noche, el departamento estaba en silencio. Se sirvió una copa de vino, caminó descalza por la sala, y se detuvo frente al estante donde tenía fotos enmarcadas. No quitó ninguna. No por nostalgia, sino porque no necesitaba borrar el pasado para superarlo. Las fotos no eran mentiras, eran capítulos. Abrió una caja nueva que había llegado ese mismo día, papelería para su nuevo proyecto. Tarjetas blancas, limpias, con su nombre al centro, Natalia Carter, fundadora. Sin adornos, sin florituras, solo hechos. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez, un mensaje de Claudia: la rueda de prensa en Praga ya está programada, ¿quieres que el titular mencione la adquisición por parte de Greystone o tu nueva firma? Natalia respondió, ninguno. Pausó. Luego escribió de nuevo, haz que el titular sea sobre la tierra, no sobre la mujer que la recuperó. Que el mundo conecte los puntos. Claudia respondió con un solo emoji, el aire nocturno entró por la ventana entreabierta. Natalia cerró los ojos, dejó que llenara sus pulmones. No pensó en Mateo, ni en Chloe, ni en los amigos que desaparecieron cuando las cosas se complicaron. Pensó en el silencio. En su poder, en la manera en que puede decir tanto sin pronunciar una palabra. Y mientras estaba de pie en ese silencio, con la ciudad girando más allá de su ventana y el eco de su ausencia resonando en el mundo que Mateo alguna vez gobernó, Natalia Carter sonrió. Porque ahora sabía lo que él sentía, lo mismo que ella sintió una vez, la insoportable soledad de ser borrado, solo que ahora, era él quien se desvanecía. El pasillo del hospital estaba en silencio. No el tipo de silencio estéril y clínico que uno espera de un lugar lleno de dolor y sanación, sino uno íntimo, respetuoso, de cierre. La habitación 317 aún olía ligeramente a antiséptico y a la loción de lavanda que las enfermeras usaban en sus guantes. Las sábanas eran limpias,
Las máquinas hacía tiempo que habían sido retiradas, sin pitidos, sin monitores, sin tubos, solo la luz del sol filtrándose entre las persianas a medio cerrar, pintando líneas doradas sobre el piso de loseta. Natalia estaba de pie en el centro de la habitación, sola, mirando la cama donde una vez yació, con moretones, suturas, y abandonada sin saberlo. Las enfermeras la dejaron entrar temprano, antes de la hora de visitas, antes de que el día comenzara oficialmente. No pidió el favor, pero se lo concedieron de todos modos. Quizá habían leído la historia, quizá simplemente la recordaban, o quizá fue la forma en que entró, silenciosa, serena, con una mirada que parecía haber visto el final de algo y haber regresado más fuerte. Se sentó despacio en la silla junto a la cama, la que había estado vacía cuando despertó de la cirugía, la que había mirado por instinto, esperando verlo ahí, medio dormido, tomándole la mano, como ella una vez lo hizo cuando a él lo operaron, pero estaba vacía. Sin abrigo colgado, sin vaso de café. Sin Mateo, solo silencio. Ese momento la había transformado. No porque él se fuera, sino porque ella supo, profunda y repentinamente, que él nunca había tenido la intención de quedarse. Él había estado esperando la excusa. Y el hospital se la dio. Pasó los dedos sobre el reposabrazos metálico, recordando el frío. Recordando ese dolor en el pecho que no venía de la cirugía, sino de la certeza de que algo había terminado mucho antes de que ella lo admitiera. Él le había besado la frente esa noche. Ella también lo recordaba. Sus labios estaban tibios. Su mano, firme. Dijo, descansa, como si lo dijera en serio. Y luego se fue, pero ahora lo entendía. Ese beso no fue consuelo. Fue una despedida. Silenciosa. Egoísta. Él no esperaba que ella despertara sola. Esperaba que no despertara en absoluto, al menos no de la forma en que lo hizo, porque no solo se sanó. Despertó. Al otro lado de la ciudad, Mateo estaba sentado en lo que quedaba de su penthouse. Ese mismo día por la mañana le habían cortado la luz. Llegó la factura final. La pagó. Los muebles se habían vendido en subastas privadas, las pinturas, desaparecidas, la cava de vinos, vacía. Todo lo que quedaba era una maleta a medio empacar, un abrigo sobre una caja y el eco suave de sus pasos cuando cruzaba los cuartos. Chloe no se quedó. Se había ido hacía una semana, después de que su último contrato de marca fracasó. No se despidió. Solo dejó una nota en la cocina que decía, no puedo sobrevivir en tu sombra. Él no la llamó. Ni siquiera la culpó. Se sentó junto a la ventana y abrió la última botella de whisky que había guardado, la que Natalia le regaló años atrás, cuando cerró su primer trato internacional. La etiqueta estaba borrosa por los años de almacenamiento, pero el sello seguía intacto. Sirvió un vaso. No sabía a victoria, sabía a recuerdo. Sacó su celular, buscó entre sus contactos, se detuvo en su nombre, Natalia Carter. Ya no era Natalia de la Croix. Había cambiado su apellido semanas atrás. Oficialmente. Públicamente. Sin ceremonia. Solo otra línea más en los comunicados de prensa, otra actualización en LinkedIn. Su dedo flotó sobre el icono de mensaje. Le había escrito docenas de veces, la mayoría nunca enviadas. Algunas, bloqueadas, pero esta vez, tecleó lento, no espero respuesta. Solo necesito que sepas, vi la grabación. El hospital. No lo sabía. Te juro que no sabía que estabas viendo. Dudó. Y escribió otra línea. Si pudiera volver atrás, no habría abordado ese avión. No presionó enviar. Nunca lo haría. De regreso en el hospital, Natalia colocó un sobre la almohada. Dentro, una fotografía, una espontánea, tomada años atrás en Italia. Mateo la había captado sin que ella lo notara. Estaba riendo, el cabello volando con el viento, una mano extendida hacia una bandada de aves en pleno vuelo. No miraba a la cámara, no posaba. Solo vivía. No dejó nota alguna. Solo la imagen. Que hablara, que resonara. Se levantó y salió de la habitación. La enfermera en la recepción le dio una leve sonrisa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Natalia asintió. Creo que sí. Salió al exterior, el aire fresco contra su piel. La ciudad ya estaba en movimiento, claxons, bicicletas zigzagueando, gente gritando por el celular, pero ella no se apresuró. Caminó despacio. Deliberadamente, su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de Julián. El proyecto de Praga se cerró. La adquisición de Greystone duplicó su valor. Carter Strategies acaba de asegurar sus primeros 3 clientes. Natalia respondió con un solo emoji de pulgar arriba. Nada más. Luego apagó el celular. Había algo pacífico en no ser localizable, en no tener que actuar. Esa tarde, regresó a su casa de ladrillo. El lugar seguía oliendo a cedro y a lluvia.
Preparó una taza de té, puso a Miles Davis en el tocadiscos y se acurrucó en el sofá con un libro que no había terminado en años. El último capítulo había estado marcado por tanto tiempo, que las páginas ya estaban amarillentas, la esquina doblada con cuidado. Lo leyó con calma, sorbo a sorbo entre párrafos, dejando que cada palabra se asentara. Cuando terminó la última página, no lloró. No suspiró. Cerró el libro, lo devolvió y se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la luz se deslizaba por el piso de madera. El mundo seguía girando. El ruido no se detenía, pero en algún lugar profundo, había encontrado la quietud. Más tarde esa noche, cuando la luna trepó por encima del horizonte, encendió una sola vela en el balcón y dejó que la llama bailara con la brisa. No pidió un deseo. No habló con las estrellas. Solo respiró. No necesitaba un cierre. Ella era el cierre. Y en algún lugar, lejos de ahí, Mateo yacía despierto en un departamento prestado, mirando al techo, escuchando el silencio, atormentado por el recuerdo de 4 simples palabras: descansa, había dicho. Pero el que nunca podría hacerlo, era él.